sobre la contratación pública y vamos a definir el concepto. Esta tiene lugar cuando las entidades públicas contratan con personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con alguna de sus obligaciones. Generalmente se ha asociado a la prestación de servicios públicos, a la construcción de obras, entre otras. El principio de la contratación pública. Los principios para la contratación pública son los siguientes: la economía, la selección objetiva, la planeación, la transparencia y la responsabilidad. Ahora hablemos sobre las fases de la contratación pública. Esta contratación pública se divide en 4 fases, las cuales son: primero, los actos preparatorios, que es en donde se realiza un estudio de mercado; el segundo, que es el proceso de selección, en donde se hacen las propuestas; el tercero, la ejecución contractual, cumplimiento de la presentación; y por último, el pago, que es lo que da de conformidad. Hablar sobre el marco jurídico de la contratación pública en Colombia. Efectivamente, esto lo trata la Constitución Pública de Colombia de 1991, en el cual se desglosan los códigos, los estatutos tributarios, los estatutos generales para la contratación pública según la Ley 8093 y la Ley 1150 del 2007. En la Ley 1150 encontramos el Decreto 2474 y el Decreto 4881 del 2008. En los códigos encontramos lo contencioso, lo administrativo, los procedimientos, lo civil, lo comercial y lo penal. Aquí hablaremos sobre los tipos de contratación según la ley 80 del artículo 32. Elimina eso. Los fines del Estado. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todas las decisiones que se los afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y vigencia de un orden justo. Los fines del Estado. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todas las decisiones que se los afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y vigencia de un orden justo. ¿Quiénes pueden celebrar contratos estatales? Están capacitados para celebrar contratos estatales las personas consideradas legalmente capaces bajo la normatividad vigente. En el caso de los particulares, estos deberán ser mayores de 18 años y no contar con inhabilidades o incompatibilidades para celebrar contratos. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales los consorcios, uniones temporales de 2 o más personas que se forman de manera conjunta. También podrán ser uniones de 1, 2, 3, 4 y 5 personas que presentan una misma propuesta de adjudicación, celebración y ejecución de un contrato. Modalidades de selección. Las modalidades de selección son 4, las cuales constan de licitación pública, contratación directa, selección abreviada, concurso de méritos. El concepto de licitación es el procedimiento mediante el cual la empresa invita a personas naturales y jurídicas establecidas en el país a participar en la presentación de propuestas para la ejecución de la obra. Concurso de méritos corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos. Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en los que las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse con procesos simplificados.
concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de preclasificación. Presupuesto anual de menor cuantía según la Ley 1150 del 2007. El presupuesto anual de la entidad pública en salarios mínimos legales vigentes y en menor cuantía para la contratación van de 1.200.000 inferior hasta 1.000, de 1.200.000 de menos 850 hasta 850 y de 850 hasta 650, de 400.000 hasta 450 y de 120 hasta 280. Salario mínimo mensual vigente. Ya, vamos a hacer el favor porque hay... Desde 1993, cuando se promulgó la Ley 80, se definieron los principios básicos para la contratación. Es decir, filosóficamente tenemos una ley de principios, pero no la práctica. Tanto ella como los decretos reglamentarios y las nuevas leyes no han satisfecho adecuadamente las necesidades más sentidas. En otras palabras, de nada nos sirve tener una ley de principios cuando está demostrado que para su aplicación se necesita reglamentar inteligentemente aspectos fundamentales como elementos para buenas prácticas de contratación, los pliegos de condiciones y el registro de proponentes, entre otros. ¿De qué va a escucharte el cosito? También consideramos que, sumado a todo lo anterior, es urgente que tanto los funcionarios públicos encargados de la contratación como los proponentes cumplan cabalmente con lo consagrado en los códigos de ética profesional con el fin de combatir la corrupción que genera la manipulación indebida de los procesos contractuales, para empezar desde allí a una gran transformación de beneficio, en este caso de la gran mayoría de la ingeniería en Colombia. Hablemos sobre la contratación pública electrónica. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la expedición de los actos administrativos, documentos, contratos y en general los actos derivados en la actividad precontractual y contractual podrán tener un lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del progreso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional. Los topes de contratación. Contratación de menor cuantía, límite establecido en la ley para determinar la modalidad de contratación que debe seguir una entidad para seleccionar a sus contratistas. Se determina en función del presupuesto anual de cada entidad pública expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Una vez más, la Agencia Nacional de Contratación nos plantea una reforma de las normas de contratación con el objetivo de derogar lo consagrado en el decreto 734 del 13 de abril del 2012, lo cual teóricamente es muy loable para que, analizado por profundidad, no soluciona los problemas de fondo de la contratación y sobre todo no mejora el sentir de la ingeniería en particular en los departamentos y municipios de la que cada día se adjudican contratos con pliegos de condiciones que impiden la participación equitativa. La esperanza que tenemos los ingenieros colombianos es que exista la voluntad propia de introducir en la reforma al decreto en mención aspectos cruciales como la validez de la experiencia obtenida en los subcontratos y la experiencia durante todo el ejercicio profesional y empresarial, así como la necesaria modificación. La propuesta del SCI en contratación pública respecto al colapso de la contratación pública, valga la redundancia. La propuesta de la Ingeniería Nacional para mejorar la contratación pública en Colombia plantea alternativas concretas a los temas que más aquejan al sector en cuanto a la contratación, en la que se destacan aspectos en experiencia de los profesionales y de las firmas, la maduración de proyectos, registros únicos de proponentes.